Ahí está conectando nuestra hermana, ahí conectó. Y, y si mi hermano nos puede silenciar los microfonitos, se, se lo agradecería para ya iniciar. Eso. Bien, hermano, vamos entonces a orar al Señor. Vamos a pedir, ¿verdad?, que nos acompañe, que el Señor pueda bendecir, ¿verdad?, a mi hermano Cristian, a la nietecita de nuestro hermano Osvaldo, a Itana, y bueno, siempre pedir por todos y cada una de las situaciones que de repente nos están aquejando. Hermano Ralph, si fueras tan amable, ¿nos puedes guiar, por favor? Ok. Amado y Padre Celestial, a usted vamos en oración con el respeto y reverencia que usted se merece. Queremos pedir, Padre amado, y darle las gracias a usted por muchas cosas. Gracias por esta plataforma que tenemos por tanto tiempo para escuchar su santa palabra. Queremos pedir por nuestro hermano Néstor Sánchez y que él le acompaña en una gira por Argentina, que usted esté con él ayudándole y llevando su palabra, su mensaje. Queremos también pedir por los hermanos de El Salvador, que ha dicho la hermana Doris que están necesitados de oración. También queremos pedir por la nieta de nuestro hermano Osvaldo. Queremos pedir también por el predicador de esta noche, que es nuestro hermano Cristian Jara. Usted le dé palabra de sabiduría, recordar lo que ha estudiado para que los ponga para nosotros. A nosotros denos la conciencia limpia, tranquila, para recibir este mensaje. Si en algo hemos pecado, pedimos su perdón, Padre amado, para estar puros y limpios, escuchando su mensaje. Las gracias aún por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Ralph. Pues bien, vamos entonces a dar Hermano lugar Chile, a la exposición de Chile, esta tarde búscame. y vamos a dar paso entonces Sí. a nuestro hermano Cristian Jara. Hermano Cristian, adelante, por favor. Bien, gracias, hermano. Eh, a ver. Bien, una vez más les agradezco por la oportunidad, ¿no es cierto?, que me dan de poder estar acá con ustedes en esta tarde. Y, y bueno, para esta tarde me gustaría comentar algo, ¿no es cierto?, que aparece en el capítulo 7 del Evangelio que escribe Lucas. Lucas, capítulo número 7. Dame un segundito. Mirta. Bien, ahora sí. Me he ido con los documentos del auto. Bien, entonces les comentaba que quería hablar de algo que aparece en el capítulo 7 del libro de Lucas, en donde aparece, ¿no es cierto?, Jesús en un episodio que tiene con un centurión. Si me permiten, yo voy a leer esta parte de las Escrituras y dice así. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar
a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, esa es la historia, ¿no es cierto? Eso es lo que nos propone la historia. Lucas dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Bueno, si uno se retrocede, ¿no es cierto?, un poquito, eh, es muy probable que Jesús estuvo, algunos consideran que quizás fue cuando estaba dando el famoso Sermón del Monte. Es una posibilidad al menos. Pero sí sabemos, ¿no es cierto?, por el capítulo anterior que él viene de haber predicado mucha gente. Ya una gran multitud que le estaba siguiendo allí. Eh, Al entrar, ¿no es cierto?, en la ciudad, ya terminando el sermón, ¿no es cierto?, que estaba dando, fue cuando se desarrolla todo este episodio. Y nuevamente la Biblia nos presenta a un centurión. Ya cualquier persona, ¿no es cierto?, que ha leído el Nuevo Testamento se va a encontrar varias veces con con estos oficiales, ¿no es cierto?, o suboficiales romanos. Eh, un poquito de los centuriones. Bueno, los centuriones son personas extremadamente importantes en todo lo que es el andamiaje del ejército romano, ¿ya? Se considera que quizás si ellos no están, no podría funcionar de buena manera y tener el éxito que tuvo, ¿no es cierto?, durante tantos siglos, ¿ya? Justamente la organización, ellos eran pilares dentro de la organización, ¿ya? Comúnmente pensamos que un centurión mandaba a 100 personas, no, no era así, en realidad mandaban a 80, ¿ya? Una centuria se componía de 80 personas, no de 100, ¿ya? El nombre no tiene tanto que ver con eso en realidad. Solamente un detalle. Y quizá tenían, ¿no es cierto?, a su cargo a esos 80 soldados y a un trompeta, ¿no es cierto?, que le servía para dar las órdenes en el campo de batalla, a una persona que portaba el estandarte, seguramente a un jinete, ¿no es cierto?, que apoyaba los mensajes. Entonces mandaba alrededor, ¿no es cierto?, de 83, 84 personas en lo que un centurión hacía. Repito, eran muy importantes, eran oficiales, ¿no es cierto?, o suboficiales en su tiempo, pero los centuriones, ¿no es cierto?, eran personas que ascendían de una manera diferente a llegar, ¿no es cierto?, a tener un rango mayor. Los centuriones, por ejemplo, eran personas que comenzaban en el ejército romano casi siempre, como en toda la historia, ¿no es cierto?, hay excepciones. Uno puede ir y leer, ¿no es cierto?, de estas cosas y sí, pero normalmente un centurión, ¿no es cierto?, normalmente eran militares de carrera, o sea, ellos comenzaban como soldados, ¿no es cierto?, como lo más bajo, en el caso de Roma, peleando en la primera fila cuando eran jóvenes, después de tener éxito en algunas batallas, quizás se les mandaba, ¿no es cierto?, la segunda fila y finalmente se terminaban convirtiendo en veteranos, y estaban en la tercera fila y cosas así. Iban ascendiendo por méritos, por antigüedad, por valentía. Yo sé que hay algunos casos en la historia, ¿no es cierto?, que algunos centuriones fueron directamente nombrados por el emperador, porque pertenecían a la guardia pretoriana propia del emperador y cosas así. ¿Por qué estoy hablando tanto de ellos? Porque tenemos que tomar en cuenta que eran muy importantes, eran muy importantes, ¿ya? Muchos de ellos se convertían en políticos después, ¿no es cierto?, políticos importantes, fueron centuriones en algún momento. Se les considera gente, ¿no es cierto?, con mucho valor, con un extremo valor, y hay muchas historias de los historiadores. Flavio Josefo, por ejemplo, va a contar algunas justamente en la destrucción de Jerusalén, con respecto de uno de los centuriones más famosos que ha tenido Roma. Tienen un gran impacto, ¿no es cierto?, en el ejército romano. Bueno, este centurión está desplegado acá, ¿no es cierto?, en Palestina para nosotros. Y se enteró de Jesús. Ahora, ¿cómo se enteró? Porque el verso 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿ya? Dice, ¿cómo oyó hablar de Jesús? Bueno, militarmente hablando, lo primero que yo debo tomar en cuenta, si leo un poquitito, ¿no es cierto?, de los centuriones y de la realidad, ¿no es cierto?, que está pasando en la época allí, ¿no es cierto?, en esas partes. Bueno, Israel en este rato está siendo sometido por Roma. Roma es un invasor allí. Y el detalle, ¿no es cierto?, del capítulo 6 es que Jesús viene de predicarle a mucha gente, a mucha gente. Entonces, obviamente, de manera oficial,
debe tenerlo bastante vigilado a Jesús. Una persona que anda, ¿no es cierto? Imagínense, en algún momento nos va a contar la Biblia que en la alimentación, por ejemplo, de muchas personas, eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ojo, o sea, las autoridades le van a poner mucha atención a alguien que anda arrastrando a mucha gente. ¿Por qué? Porque es un posible foco de sublevación, evidentemente. Después también sabemos que la Biblia nos cuenta que cuando Jesús sanaba a las personas por una razón obvia, la fama de Jesús se extendía y rápidamente, ¿ya? Entonces, hay muchos motivos por los cuales el centurión debe haber estado, ¿no es cierto?, con más de un ojo puesto en lo que estaba haciendo Jesús en la región en la cual está desplegado él, ¿ya? Eh, no tengo ninguna duda que conoce la fama de Jesús por la conversación que va a tener con él después, y obviamente también entiende, ¿no es cierto?, que Jesús es alguien que arrastra masas, y me imagino que en lo que corresponde al ejército y todo eso, también, ¿no es cierto?, como romanos tienen los ojos puestos en Jesús, ¿no es cierto?, y qué está pasando con él en la realidad de la época. Dicho esto, entramos un poquito a la historia, ¿ya? Ya tenemos algo de los personajes, al menos a Jesús obviamente lo conocemos. Y dice, bueno, el verso 3 que el centurión oyó hablar de Jesús, ¿ya? Él escuchó. ¿Qué habrá oído hablar de Jesús? Me encantaría saber estas partes de la Biblia, pero aquí a veces hay que rellenar sin transgredir, ¿no es cierto?, los márgenes que la Biblia nos da, ¿cierto? Sin imaginar cosas peligrosamente que nos hagan apartarnos de la realidad. Evidentemente en esta historia, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, dentro de las muchas cosas que Jesús hizo, recuerden que Juan va a decir, hay tantas cosas que Jesús hizo y dijo que faltarían libros para escribirlas, ¿ya? Y los evangelios, la verdad, son bastante cortos y las historias normalmente se repiten. De hecho, esta historia aparece también en Mateo, ¿no es cierto? Y el punto es que el Espíritu Santo la seleccionó para nosotros, ¿ya? Esta historia no le sirve al centurión porque fue escrita cuando ya no, quizá, ¿no es cierto?, él le queda poco tiempo, tal vez, ¿no es cierto? Los evangelios se van a escribir en 3 décadas más casi, y un poco más en realidad. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que los personajes que aparecen en la historia muchas veces ya no van a estar cuando la Biblia realmente comienza a correr los evangelios. Entonces, por una cosa lógica y obvia, ¿no es cierto?, estas historias nos benefician más a nosotros que las mismas personas que las construyeron, digo. Entonces yo tengo que pensar que si el Espíritu Santo seleccionó esta historia para que quede en la posteridad escrita allí, bueno, algo tiene para mí, algo tiene interesante para mí. Eh, Cuando él se entera, ¿no es cierto?, primero de Jesús, yo debo pensar, ¿no es cierto?, que la fama de Cristo después de haber sanado a tantas personas, ¿no es cierto?, él cree en Jesús, él cree que hay una posibilidad allí porque tiene a su siervo enfermo, a su esclavo, digámoslo. Y bueno, él busca la manera, ¿no es cierto?, de acercarse a Jesús. Y esto es algo, ¿no es cierto?, que es muy interesante porque es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no es cierto? Es lo que nosotros deberíamos tratar de buscar, acercarnos a Jesús, ¿ya? Acercarnos con convicción, acercarnos con confianza, cuando sepamos de él. Eh, de más está decir que la Biblia, ¿no es cierto?, nos enseña y dice, la fe viene por el oír, ¿ya? Bueno, este centurión, la Biblia es bien clara, acá dice que eh, escuchó, escuchó, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿ya? Escuchó de él, seguramente de sus sanaciones, de lo que estaba haciendo. Y él va, ¿no es cierto?, y se acerca a Jesús, y se acerca con bastante convicción a Jesús, ¿ya? La Biblia nos cuenta que él manda, ¿no es cierto?, a algunas personas, ¿ya? En este caso, algunos hombres, ¿no es cierto?, del mismo pueblo de Israel, y se van donde Jesús, y específicamente lo que sucede, ¿no es cierto?, es lo del verso 4 dice, eh, después que él escucha, ¿no es cierto?, le envía unos ancianos. Los ancianos son personas muy importantes en la sinagoga, ¿ya?, que gozan de mucho respeto, ¿ya?, que tienen su prestigio, sobre todo con el pueblo. Y fíjense que son como los importantes dentro de la sinagoga. Y ellos tienen muchas razones, por ejemplo, para aborrecer a un centurión. No solamente para aborrecer a los romanos,
que están allí oprimiéndolos, haciendo cosas, ¿no es cierto?, no gratas, matando gente del pueblo judío, suprimiendo cosas, cobrando impuestos, empobreciéndolos un poco más. Sin embargo, ¿no es cierto?, este centurión, que aún es como el que los manda, imagínense, tiene más razones quizás, pero los ancianos hablan bien de él, van donde Jesús y le van a rogar que sane a su siervo, ¿ya? Fíjense que ellos le van a decir, ¿no es cierto?, es digno que le concedas esto, y más adelante él va a decir, no, yo no soy digno. Eso es muy interesante para mí. Los ancianos piensan que hay, que de alguna forma él se ha ganado el que Jesús le pueda conceder esto. Y él dice, no, yo no soy digno de que vengas, no soy digno de varias cosas. Entonces, es interesante, ¿no es cierto?, cómo este hombre muestra una gran humildad. Eh, el centurión, ¿no es cierto?, va donde Jesús. Yo me imagino que para llegar a este estado que tiene, ¿no es cierto?, el siervo del centurión, debe haber pasado como toda enfermedad, ¿no es cierto? La Biblia nos cuenta que ya estaba cercano a la muerte, ellos se dan cuenta que está agonizando esta persona en verdad. Entonces cuando va donde Jesús, ¿no es cierto? Seguramente, con mucho respeto a través de los ancianos, da una fuerte señal de confianza en Jesús, con convicción hacen la petición, ¿ya? Y evidentemente este centurión cree que Jesús puede hacer lo que probablemente los dioses romanos no han podido hacer. Ya es obvio para mí que ellos han tratado de encomendarse a sus dioses. Los romanos tienen muchos dioses, ¿ya? Y es obvio, ¿no es cierto?, que por el amor que él muestra a su siervo, han tratado de que la medicina también, qué sé yo, puede hacer algo, ¿ya? Obviamente esto no funcionó, esto no resultó. Entonces este hombre, ¿no es cierto?, a pesar de no ser judío, a pesar de entender que está allí, ¿no es cierto?, desarrollando labores que no son gratas para el pueblo de Israel, ha mostrado cosas muy buenas. Les construyó una sinagoga, ¿ya? No cualquier romano hace eso, ¿ya? Ha mostrado respeto por la religión del pueblo de Israel, obviamente la conoce un poco. Y a mí me encanta, por ejemplo, que ve en Jesús la esperanza que los dioses romanos quizá no han podido, obviamente no han podido, la medicina no ha podido, pero él piensa que Jesús puede. Yo me imagino que la fama de Jesús, de las cosas que él ha hecho, debe ser, ¿no es cierto?, algo que ha corrido como las aguas de los ríos, ¿no es cierto?, en los oídos de las personas, que Jesús sanó a tal persona, que sanó a este. Imagínense que la Biblia nos cuenta que a veces el día de Jesús era sanar, sanar y sanar. Dice, muchos enfermos, sanaba hasta que se ponía el sol. Eran días agotadores. Entonces, sí, sí, la fama de Jesús, de un hombre que puede sanar, ¿no es cierto?, no es cosa que pase desapercibida. Entonces, él busca en Jesús esto, ¿ya? Ya tenemos un par de cosas buenas. Escuchó de Jesús y hizo algo, se acercó. La Biblia más adelante, Pablo nos enseña en sus cartas, ¿no es cierto?, que la fe viene por el oír. Bueno, es justamente, ¿no es cierto?, lo que está pasando acá. Él escuchó de Jesús. Eh, Después, por ejemplo, algo que me gusta es la declaración que él hace. Hace una de las declaraciones, yo no sé a la altura de qué declaraciones la podría poner en la Biblia, la de él, ¿no? Es muy fuerte lo que él dice. Di la palabra y mi siervo será sano. Eh, es, es- es asombroso lo que él plantea, para una persona que ni siquiera es del pueblo de Israel, para una persona, ¿no es cierto?, que si no supiéramos más de él, diríamos es un pagano, es un soldado, pero es impresionante lo que él va a decir más adelante, di la palabra, con eso basta. Entonces, Centurión entendió, ¿no es cierto?, que tenía muchas razones para confiar completamente en Jesús, ¿ya? Entendió que Jesús, por ejemplo, no era como los sanadores que abundan en la época, ¿no es cierto?, de estos tipos que van y hacen sus cosas. Cuando él dice no es necesario que vengas, no lo está poniendo a la altura de un sanador. Él entiende, ¿no es cierto?, que lo de Jesús no es magia, no requiere de alguien haciendo cosas allí. Ya no lo relaciona con estos sanadores que hacen todo su artilugio. Es muy fuerte lo que él dice. Ni siquiera es necesario que vengas. No hace falta. ¿Ya? Di la palabra y mi siervo va a ser sano.
de alguna manera, ¿no es cierto? Él reconoce que hay autoridad verdadera en Jesús, que Jesús puede ordenar las cosas y que las cosas se van a cumplir sin tener la necesidad de que la presencia de Jesús esté allí. ¿Qué cantidad de cosas, ¿no es cierto?, nos enseña a nosotros? Yo sé que esto lo hemos escuchado muchas veces, eh, y que evidentemente la frase del centurión es un ejemplo de fe para todos nosotros. Pero a veces sentarme a pensar en la historia un poquito más, ¿no es cierto? Y darle un poco más de vuelta, a veces uno dice se encuentra con personas que hacen cosas inexplicables. Y la fe de este hombre, ¿no es cierto? La confianza en Jesús, en verdad, ¿no es cierto? Es algo que va a maravillar a Jesús. Si eso es algo que es impresionante. Normalmente la Biblia no nos cuenta que Jesús se sorprendió por algo o que se maravilló, ¿ya? Eh, no abundan estos versículos. Sin embargo, acá, ¿no es cierto?, dice que Jesús se maravilló de esto, al ver la confianza, al ver la fe que este hombre no judío tuvo en él, ¿no es cierto? Al ver cómo entendía cómo funcionaban las cosas, eh, solamente con la frase. Esto es lo que Dios espera de nosotros en realidad, si ese es el punto. Y está sorprendido que alguien, ¿no es cierto?, quizá que no es del pueblo, tenga este entendimiento, llegue a tener esta comprensión. Y muchas veces uno, ¿no es cierto?, que debiese tener una convicción bastante sólida, nos cuesta un poquitito más, ¿ya? A veces decimos, es que son tiempos diferentes, claro. Yo he escuchado estos comentarios, alguien dice, es que, claro, si uno ve a alguien que está sanando de verdad ahí, obviamente yo creería, si yo viera a Jesús levantando un muerto, ¿no? No sé si pasa por ahí el asunto. Fíjense que Jesús levantó muertos, resucitó y no creyeron igual en él. Hizo muchas cosas y no mucha gente creyó en él. Había mucha gente gritando en contra de él, gente que sin duda sabía que Jesús había sanado y cosas de esto y prefirieron a Barrabás. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué está cimentada la fe, ¿no es cierto?, de cada persona? Yo no tengo ningún problema, ¿no es cierto?, en darme cuenta que la fe del centurión está cimentada, quizá no en Jesús de una manera global, sino en cosas muy puntuales de Jesús. En este caso, en la capacidad de Jesús para sanar, ¿ya? Yo no me atrevería, por ejemplo, personalmente a decir que lo ve como el Hijo de Dios, como el Mesías y que entiende todas esas cosas, pero sí entiende, ¿no es cierto?, lo que en ese momento es necesario para él. Él entiende que Jesús puede sanar, que quizá la medicina no lo logró, quizá los dioses romanos no lo lograron, pero Jesús lo puede hacer. Se ha enterado, ¿no es cierto?, porque dice, yo hablar de Jesús, y él ve, ¿no es cierto?, en Jesús la solución. Y en eso confía y confía mucho. Confía mucho en que Jesús puede hacer eso. Confía en que lo puede lograr. No tiene ninguna duda al respecto. Y me encantan, por ejemplo, cuando él no solamente confía en Jesús, sino que también él va a dar argumentos de por qué confía en Jesús. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, él va a decir más adelante, eh, solamente di la palabra y va a ser sano. Fíjense que en el verso 8 dice, ¿por qué? Ahí va a argumentar el por qué cree tanto. Dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Ya? Fíjese, lo primero que él dice, yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, el centurión dice, yo sé obedecer, yo tengo superiores, yo soy un hombre que está puesto bajo autoridad. Yo tengo que me mande a mí. Y cuando me mandan, yo lo hago, yo obedezco. Entonces, este tipo es un buen centurión, entiende cómo funciona el asunto. Y después dice, aparte de que él entiende lo que es estar bajo autoridad, también dice lo siguiente, y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, yo sé lo que es que me manden y también sé cómo funciona cuando yo tengo que mandar. Él entiende cómo debería funcionar la cosa realmente. Soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le explica, le digo a este, ve, y él va, y le digo al otro, ven, y viene, ¿ya? Y no tengo que estar allí, esa es la idea. Por eso le dice a Jesús, no me tuve ni siquiera digno de venir delante de ti. Yo sé que para ustedes, ¿no es cierto?, hay una costumbre que dice que no entren a la casa de los gentiles. Él quiere respetar todo eso, se acerca con el respeto, se acerca con sumisión,
sabe lo que es estar bajo autoridad, la reconoce en Jesús, y lo hace ver tan fácil el asunto. Eso es lo que me sorprende de él. Es como que es facilísimo, y lo hace ver muy fácil. Y Jesús se maravilló de eso, ¿no es cierto? Y es más, Jesús le concedió la petición, dio la orden, ¿no es cierto? Y efectivamente el siervo sanó inmediatamente en la misma hora. Era como Centurión había pensado. La fe de Centurión, yo pensaría que está depositada en ese aspecto de Jesús, en un Jesús que puede sanar, ¿ya? No sé si lo verá como un profeta, como un hijo de los dioses, como el hijo del Dios de los hebreos, como un representante del Dios. Esa parte no la sé, no me atrevería a decir, ¿ya? Dudo en realidad, ¿no es cierto?, que él tenga la comprensión del Mesías y toda esa cosa. Es una posibilidad que puede ser, pero algo que ya escapa, ¿no es cierto?, a los cálculos que yo al menos puedo sacar. Eh, ¿Qué otras cosas, por ejemplo, podemos ver de acá? ¿En qué está cimentada, ¿no es cierto?, la fe de él? En lo que acabamos de comentar, probablemente. Ahora, ¿en qué está cimentada la fe de muchas personas hoy día? Fíjense que muchos no andan lejos de la fe del centurión. Muchas personas en el mundo hoy día, e inclusive personas que pertenecen a grupos religiosos, su fe es muy similar a la del centurión, el cimiento que tiene. Es una fe, ¿no es cierto?, que está pensando en un Jesús que puede dar cosas, en un Jesús que puede hacer cosas. En los tiempos del centurión, Jesús era alguien que iba sanando a las personas. Básicamente lo hizo una parte importante de su misión, ¿ya? Por los motivos que ya muchas veces se han predicado en esta misma plataforma. Era una manera de demostrar, ¿no es cierto?, que venía de parte de Dios, de demostrar su divinidad, de demostrar su autoridad y todas estas cosas. Entonces, ¿no es cierto?, era un motivo válido para muchos para buscar a Jesús, ¿ya? Lo buscaban por las sanaciones. Es más, Jesús lo sabe, que muchos de ellos venían para ser sanados. Era una situación que se daba, era una situación que muchos tenían como necesidad. Y de ahí se iban, ¿ya? No sabemos cuántos se quedaban, cuántos realmente, ¿no es cierto?, llegaron a confiar bien en Jesús y todo aquello. Pero era un motivo válido. La pregunta es, ¿hoy día es un motivo válido llegar con la misma fe que tenía el centurión? Yo pienso que no. Yo no puedo acercarme a Cristo hoy día, ¿no es cierto?, por mi necesidad de que tengo un hijo enfermo o que yo estoy enfermo o este tipo de cosas. Ya no es así, ¿no es cierto? No son las mismas reglas ahora. Pero mucha gente sigue con este tipo de fe. Mucha gente en el mundo piensa esto. Deposita su confianza, ¿no es cierto?, en Cristo. Ahora, la pregunta, ¿no es cierto?, es interesante pensar, ¿no es cierto?, en este punto de vista, en qué está cimentada la fe del centurión. También es interesante pensar en qué está cimentada la fe de muchas personas hoy día, pero es más importante aún y es más interesante aún pensar en qué está cimentada mi fe, porque yo podría preguntarme, bueno, ya pensando en los cristianos, pensando en nosotros inclusive, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué espero yo de Dios? ¿Ya? ¿Por qué lo busco? Eh, Mire, no es una mala pregunta, a veces para cristianos jóvenes. ¿Ya? ¿Qué está esperando? ¿Un Jesús sanador de enfermedades, como el de esta historia quizá? ¿Un Jesús proveedor, como el de otras historias, como el de cuando multiplicó los panes y los peces? ¿En un Jesús que nos ayuda a prosperar? ¿En un Jesús, ¿no es cierto?, que nos guarde del mal? Eh, eh, ¿En qué está cimentada mi fe? ¿Ya? Eh, Mire, yo a veces miro a las personas del mundo y me pregunto, ¿no es cierto?, ¿qué esperan de Dios cuando ellos se acercan o tratan de buscarlo? ¿Ya? El centurión lo tiene bastante claro y es muy honesto. Yo vengo porque quiero que sanes a mi siervo. ¿Ya? Hoy día yo no puedo ir con ese verso delante de Cristo. No me sirve en este tiempo. ¿Ya? Tenemos mucha información ahora para poder conocer a Jesús. El centurión actuó, ¿no es cierto?, en base a lo que él había escuchado de Jesús. Y me parece que actuó de la manera perfecta. Me parece que actuó muy bien con lo que en ese tiempo tenía. Fíjense que yo a veces, a mí me ha pasado esto un par de veces, que algunas personas me dicen, mira, ¿por qué no le oras tú al Señor para que Él me ayude? No sé, tú que vas a la iglesia. Creo que a muchos les pasa esto, a los hermanos les pasa normalmente que a veces un amigo, un compañero de trabajo viene y te piden a ti que uno ore por ellos, por alguna situación, ¿ya?
Y a veces el argumento es este, tú que estás más cerca, tú que vas a la iglesia, porque yo no voy. Fíjese, es una manera muy respetuosa de acercarse a Cristo. Es muy banal. Es una manera, ¿no es cierto?, que yo diría que no corresponde. Eh, para nada maravillaría a Jesús, de hecho. ¿Ya? Es casi como una fe prestada o pidiéndole a alguien que haga algo. Me pasa a veces cuando escucho a la gente en el catolicismo, dice, es que mire, es que yo le he preguntado a algunos, porque los santos y todas estas cosas, y dicen, mire, es que lo que pasa es que yo voy con María o con tal santo porque, y así yo hablo con él, y él va con Jesús como está más cerca y pasa algo ahí. Ese es su argumento, ojo, yo no lo estoy menospreciando ni haciendo burla de él, es su argumento. Obviamente no me parece ni bíblico ni válido, evidentemente no lo es. El argumento del centurión fue, mi siervo, lo amo mucho, y al parecer la medicina, ¿no es cierto? Yo entendería que trataron, no pudo, dioses romanos no pudieron, pero tú puedes. Reconozco que tú puedes hacerlo, he escuchado de ti, y viene toda esta historia maravillosa de ni siquiera vengas, di la palabra, ¿no es cierto? Y sanará. Quizás es bueno, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de hablar con las personas que están en esta idea todavía, ¿no es cierto? Eh, muchas de ellas quizás muy buenas personas, no hay problema con eso, pero que podamos mostrarles esta historia, historias como esta, ¿no es cierto?, de cómo uno debe acercarse a Jesús, cómo es la manera correcta de pedir las cosas a Jesús y qué es lo que podemos esperar de Jesús. Porque la gente tiene mucha esperanza cuando ve esta historia de, no dice, ah, claro, mira, sí, la historia, él fue y le pidió y Jesús lo sanó, entonces si yo hago lo mismo, quizá, no sé, mi esposo, mi hijo, mi pariente, mi amigo, va a sanar y depositan su fe en un tipo de milagro. Y ahí es bueno que los cristianos intervengamos, ¿no es cierto? Y tratemos de mostrar algún par de cosas y tratar de aclarar estas situaciones para que la fe de las personas no esté cimentada en otras cosas, para que no lleguen personas, ¿no es cierto?, a la congregación con otro tipo de fe y esperanzados en situaciones que no van a encontrar y después se van, ¿no es cierto?, muy desilusionados porque no tenían lo que querían. Entonces, es una gran pregunta, ¿qué esperan ellos de Cristo? ¿Y qué esperamos nosotros como cristianos de Cristo? Algunas cosas que se dan en esta historia, por ejemplo, en el verso 3 el centurión oyó hablar de Jesús. Más adelante Pablo nos dice, la fe viene por el oír. ¿Cómo calzan tan bien las cosas en la Biblia? El verso 3 dice que también, ¿no es cierto?, envió a unos ancianos de los judíos. Cuando él escuchó hablar de Jesús, trató de hacer algo al respecto. Creo que esto es un buen punto para mostrar a las personas, ¿ya? Si escuchaste hablar de Jesús y hay algo que te llamó la atención, si hay algo que te llena, si hay algo que piensas que es positivo para ti, bueno, busca la manera de acercarte. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir. ¿Ya? Quizá, ¿no es cierto?, ayudarle un poquito en estar más cerca de la verdad de Cristo. En el verso 3 también nos dice que él le rogó que viniese. O sea, él mostró respeto, porque él rogó a través, en este caso, ¿no es cierto?, de los ancianos. No dice, pero ¿por qué no vino él? Bueno, él va a explicar, ni siquiera me tuve digno de venir delante de él, por tal y tal motivo. ¿Ya? No es de flojo, no es porque no quiere. No es como estas personas que nos dicen, oye, pídele tú mejor porque tú vas a la iglesia y yo no voy. ¿Ya? Eso es por no querer. ¿Ya? Entonces hay que explicarle a las personas que tienen que acercarse a Cristo, ellos, no a través de otras personas. ¿Ya? Centurión hizo algo, él buscó la forma de acercarse a Jesús. Nuevamente en el verso 3, ¿no es cierto? Dice, rogándole que viniese. O sea, mostró respeto, mostró respeto. El verso 6 dice que cuando no estaban lejos, ¿ya? Corrige el mensaje y le dice, mire, no te molestes en entrar bajo mi techo, no soy digno que entre bajo mi techo, no se moleste si quieren venir. O sea, muestra una humildad y un entendimiento, ¿no es cierto?, por lo que en ese momento son las costumbres hebreas. Con mucha humildad lo muestra, porque él es una persona muy importante, es lo que hablamos al principio, él es muy importante. Sin embargo, muestra, ¿no es cierto?, que se somete cuando debe hacerlo. Por eso más adelante dice, yo soy hombre bajo autoridad. Entiende cómo funciona cuando corresponde el momento. Eh, y aquí, ¿no es cierto?, es donde a mí me llama poderosamente la atención, como muchos grupos religiosos hoy día no se someten a la autoridad de la Biblia. A veces pasan a llevar la autoridad de la Biblia.
La Biblia dice algo y ellos pasan por encima. Y tenemos mujeres predicando y un montón de cosas hoy día, ¿no es cierto?, que son desastrosas. Es desastroso la manera, ¿no es cierto?, en que la autoridad bíblica se ha pasado a llevar y sigue aumentando esto, ¿ya? Y después de eso, ¿no es cierto?, en el mismo verso 7 dice, di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Centurión confía en las palabras de Jesús. Mostró respeto por la autoridad de la palabra de Jesús. Mostró respeto sobre la autoridad que Cristo tiene sobre él. La reconoció y no le da ningún problema, ¿ya? Y explica por qué. A mí me encanta que él argumenta por qué. Dice, porque yo entiendo cómo funciona esto. Yo soy un hombre que esté bajo autoridad, me mandan y yo hago. Yo soy un hombre que tiene autoridad y cuando mando yo sé que mis soldados lo van a hacer. Entonces, muestra esta humildad, ¿no es cierto?, al rogarle a Jesús. Da características, ¿no es cierto?, que son muy importantes, que no suelen mezclarse en las personas, al menos de una manera armoniosa. Eh, Él mantiene un bajo perfil. Mire, los demás le dicen a Jesús, es digno que le concedas esto. Y él dice que no es digno. Y eso es muy raro de encontrar en las personas hoy día. Es muy raro encontrar este tipo de humildad, ¿no es cierto?, que tan a flor de piel. La confianza, ¿no es cierto?, que él tiene en lo que Cristo puede hacer, bueno, es sin igual. La verdad, ¿no es cierto?, di la palabra y esto va a ser así. Es sumamente interesante, ¿no es cierto? Porque él, repito, no es un seguidor de Jesús, no es judío, sin embargo, depositó confianza plenamente en el único que realmente podía hacer algo, por su criado, que era en este caso, ¿no es cierto?, Cristo. Y eso es lo que él necesitaba. Y por eso cuando él vio, ¿no es cierto?, que Cristo tenía lo que él necesitaba, bueno, lo fue a buscar. Y si hay que ser humilde, vamos a ser humildes. Y si hay que rogar, rogamos. Y si hay que respetar, respetamos. Y si hay que ponernos bajo la autoridad, nos ponemos bajo la autoridad. Sí, es maravilloso lo que este centurión hizo. Cuando él encontró que Jesús tenía lo que necesitaba, no dudó ni un segundo en hacer todo lo que fuera necesario, ¿ya? Yo me pregunto muchas veces, por ejemplo, cuando yo me bauticé, y ahora mirando para atrás, ¿no es cierto? Digo, ¿y yo me podía haber bautizado antes? Y sí, sí. Pero, pero, pero uno con sus dudas, no de mal corazón quizás, pero siempre está ahí como alargando los tiempos, eh, no decidiéndose a dar el paso, y quizá todos si pensamos, ¿no es cierto?, o una mayoría tal vez, ¿no es cierto?, ¿pudimos habernos bautizado antes? Es probable que sí. ¿Pudimos haber obedecido antes? Quizás sí. ¿Pudimos haber cambiado antes? Quizás sí. Muy probablemente sí. Pero tenemos muchas cosas, ¿no es cierto?, que nos impiden acercarnos a Cristo. Y eso también hoy día es bueno compartirlo con las personas. Es bueno ayudar, ¿no es cierto?, a esos amigos que van a la iglesia, esas visitas que tenemos, a mostrarle que a veces no es por no estar seguro, a veces falta más confianza en la palabra de Cristo, falta confiar más en Él. Hebreos dice, ¿no es cierto?, que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Bueno, Jesús se maravilló con este hombre. ¿Por qué? Porque tenía mucha fe, mucha, mucha fe. Él deseaba acercarse a Cristo y deseaba lo que Cristo tenía para darle. Y confiaba en que Cristo, ¿no es cierto?, lo iba a hacer. Lo buscó con sinceridad, con humildad, con respeto. Se acercó de la manera que corresponde. En nuestro caso, por ejemplo, hoy día debemos escuchar a Jesús, debemos buscarle. Eh, en nuestro tiempo le encontramos, ¿no es cierto?, y le buscamos a través de la Escritura, ya no de encuentros de este tipo. Le buscamos y le encontramos, ¿no es cierto?, a través de escuchar sus palabras. Y aquí hay una cosa importante que quiero volver a retroceder. Di la palabra, dice el centurión. Di la palabra. No necesito nada más. No necesito que venga, no necesito que esté acá. No me hace falta eso. No necesito ir donde ti. Entiendo cómo funciona esto. Más adelante Jesús va a decir, benditos los que creyeron, ¿no es cierto?, y no vieron. Mire, este centurión también está sobre eso. No necesito que venga. Yo sé cómo funciona esto. Vuelvo a lo mismo. En el caso puntual del centurión es en una sanación, ¿ya?
a nosotros el espectro debe ser más amplio. No podemos creer solamente en ese aspecto de Jesús. Ya tenemos un poquito más alta la vara, pero este es el camino para tener, ¿no es cierto?, esta fe fuerte allí. Eh, pero di la palabra. Quizá para mí es la frase más importante de toda esta conversación. Él considera que la palabra de Jesús es todo. Ahí está la magia de esto. Allí estaba el punto de esto. Ahí es donde toda la verdad se junta y converge en un solo punto. Usted diga la palabra y no hay nada que lo impida. Nada. Si más personas hoy día tuviéramos esa convicción en las escrituras, fíjense que la fe que está mostrando este centurión es una fe libre. Yo no diría que es una fe libre, es una fe que es libre, ¿no es cierto?, de cosas externas. No está sujeta a otras situaciones, ¿ya? Es una fe libre. Él entiende que la palabra es lo importante. Está libre de cosas externas, de que yo hago esto. Miren, por ejemplo, para que me entiendan esto, ¿qué pasa hoy día? Nosotros estamos aquí en Iquique al porta de tener una de las 500.000 fiestas que tenemos acá en el norte religiosas, ¿no es cierto?, de todo el año, pero esta va a ser una de las más grandes de la fiesta de la Tirana. Es impresionante la gente arrastrándose y todo, y sobornando a la Virgen de la Tirana. Entonces, si usted me da esto, yo me arrastro tantos metros, camino, bailo 5 años, y ofrecen cosas a cambio. Esa no es una fe libre, es una fe que está sujeta a cosas externas, a un trueque. Está sujeta a que yo hago esto y tú me das. En eso me refiero. La fe del centurión es una fe libre en el sentido de decir, mire, yo no te vengo a sobornar con ninguna cosa, no voy a dar ninguna manda, nada. Solamente te voy a mostrar mi respeto, mi sumisión a reconocer tu autoridad y voy a pedirte algo que yo sé que tú puedes dar. No tengo nada a cambio. No soy judío y probablemente no me va a volver tu discípulo mañana, pero sé que tú puedes dar algo y confío, ¿no es cierto?, en que si uno se acerca de la manera que corresponde y te reconoce, puedes darlo. Eso para mí es muy bonito. Eso es una fe libre. Entonces, cuando yo digo, ¿qué esperamos nosotros de Cristo ahora? Eh, que nos ayude, que... Mire, no estoy diciendo que eso no es correcto, ¿ya? No lo estoy sacando de la ecuación. Podemos esperar muchas cosas de él, pero yo entendería, ¿no es cierto?, escuchando sus palabras, que buscar primeramente el reino de los cielos, su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Déjenme esa parte a mí, confíen en mí. Eso es algo fundamental acá. Pero una fe libre es simplemente buscar a Dios porque Él tiene lo que yo necesito y lo que yo necesito es salvar mi alma. Sí, sí, eso es. Yo no tengo dudas que Dios puede ayudarme en una cantidad enorme de cosas más, sí, pero mi fe no puede depender de eso. Mi fe no puede estar sujeta, ¿no es cierto?, a que me vaya un poquito mejor. Eh, yo he conocido muchas historias, ¿no es cierto?, de personas que se acercan a la iglesia y con el tiempo se van porque su vida no cambió mucho, porque quizás esperaban algo más, ¿no es cierto?, que cambiara su situación de alguna manera. Eh, es un problema de enfoque, hermano. Es un problema de enfoque. Hay que acercarse a Jesús por los motivos correctos. En este tiempo de la historia, no me puedo acercar a Jesús porque estoy buscando un sanador o un agente para buscar un mejor trabajo o alguien, ¿no es cierto?, que me sustente. Yo debo ver en la palabra de Dios, perdón, debo ver, ¿no es cierto?, en Cristo, su autoridad. Debo dejar de verlo ya como el Galileo, ¿no es cierto?, que iba guiando allí y sanando personas. Ya debo empezar a ver, ¿no es cierto?, a la persona que me puede encaminar a la vida eterna a través de sus palabras. Ya mucho más que el Jesús que caminó entre nosotros. Yo debo verlo de manera muy global, ¿no es cierto? Ya se descubrió, debo verlo como la persona que resucitó. Entonces, o sea que no era solamente un gran hombre, no era solamente un profeta, no era solamente un tipo que aparece, no, yo ya debo verlo, ¿no es cierto?, como lo que él realmente es, ¿no es cierto? ¿Quién puede a través de sus palabras encaminar mi vida? Y ¿cómo puedo tener una fe fuerte en él? Bueno, reconociendo que su palabra, escrita en la Biblia, ¿no es cierto?,
¿Qué es lo que puede lograr eso? Centurión dice, di la palabra. Me asombra cómo se respeta la palabra hoy día, en estos tiempos. La Biblia dice no a esto y alguien se la ingenia para tratar de que sea así. La Biblia dice no y alguien, ¿no es cierto?, busca los caminos para hacer parecer que sí. Y se pasa por encima de la palabra. Se atrae a las personas con cosas extras. Esa es una fe que está amarrada a otras cosas. No es una fe libre. Una fe libre, ¿no es cierto?, es venir a Cristo porque Él tiene lo que a mí me hace falta. Lo que a mí me hace falta es salvar mi alma. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, o en esa parte cobra tanto sentido lo que Jesús dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Y lo demás puede ser añadido. Pueden venir grandes cosas de parte del Señor, pero yo debo buscarlo por el motivo que corresponde. ¿Cuál es el motivo que corresponde hoy día? Y esto es lo que podemos compartir valiosamente con otras personas. El motivo es, ¿no es cierto?, salvar mi alma. Todo lo demás es extra. Todo lo demás podemos seguir estudiando y entendiéndolo, pero ese debería ser el motivo, ese debiese ser el motivo. Y con la palabra de Cristo no se tranza, no se juega, no se modifica, se toma como está, se respeta como está, y esa es una manera de mostrar fe, una fe ciega en Jesús. La palabra se queda como está, como Jesús mandó, como Jesús dijo. De más está decir, ¿no es cierto?, que al finalizar, por ejemplo, Marcos, bueno, y los evangelios en general, Jesús le encomienda a los apóstoles, le dice, vayan y cuenten todas las cosas que yo he enseñado, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dicho, háganlo. Eso es lo que nos hace falta ver. Hay un himno que dice, háblame más de Cristo. A mí me gusta mucho. Eh, Quiero escuchar la historia fiel, dice. Hoy día, ¿no es cierto?, la historia de Cristo no es muy fiel en algunos grupos religiosos, está lejos de ser fiel, no es muy fideligna, como se cuenta. Nos muestran a un Jesús, ¿no es cierto?, que puede hacer maravillas en nuestras cosas. Miren, no quiero hacerlos reír, pero a veces falta que Jesús sea Gaffider también o algo así, porque sirve para todo hoy día, ¿no es cierto?, como se vende a Cristo en los grupos religiosos. Venga para acá y su vida va a mejorar su matrimonio y va a mejorar tantas cosas. Entonces hoy día todavía la gente sigue persiguiendo a un Cristo sanador, a un Cristo hacedor de milagros, y esos tiempos ya pasaron. Hoy día son tiempos, ¿no es cierto?, donde la palabra es lo que queda escrito a fuego para guiar los pasos de nuestra vida. Entonces son estas cosas que se pueden sacar también, ¿no es cierto? Y quizás nos puedan servir para ayudarle a otras personas, ¿no es cierto?, a buscar los motivos correctos, en realidad, para tratar de acercarse a Jesús. Pensando, ¿no es cierto?, en lo que hizo este centurión, su plena confianza en la sola palabra de Jesús, ¿no es cierto?, es simplemente asombroso. Ojalá nosotros, ¿no es cierto?, sobre todo dentro de la iglesia, sobre todo los predicadores, sobre todo nuestros valiosos ancianos que no abundan, puedan seguir haciendo ese trabajo de mantenernos en el camino, ¿no es cierto?, de conservar la palabra, para tener una fe digna de alabanza, ¿no es cierto?, y que nos pueda encaminar a la vida eterna. Le agradezco, hermano, por su atención, le agradezco por la invitación y que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano Cristian, por el mensaje, la reflexión que hemos recibido. Sí, es verdad, el tema muchas veces las personas siempre están pidiendo favores del Señor, pero cuando le dicen que hay que obedecer los mandamientos, estudiar la Biblia y convertirse, siempre, por lo general, dan la espalda, ¿no? Y se van. Y eso no es lo que quiere el Señor. Fíjate que me gustó mucho lo que tú dijiste y que siempre es bueno poner, hablemos, atención. ¿Cuál es el objetivo? Es salvar nuestra alma. Sin duda, el siervo del centurión en algún momento falleció, ¿no? Independiente que el Señor le haya hecho el milagro, ¿no? Falleció de repente muerte natural, pero se fue de este mundo. El punto es, ¿verdad?, qué pasa con el alma, que es eterna. Y eso es de repente lo fundamental. De repente las personas quieren milagros pasajeros. El que me cure, el que me mejore, hablemos mi situación económica, pero después, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué es lo más importante?
Y ahí es donde uno tiene que poner, ¿verdad? El acento cuando uno habla con las personas. Gracias, mi hermano Cristian. Este es un mensaje no tan solo que le sirve a las personas no convertidas, también nos sirve a los convertidos, a los cristianos, que muchas veces también condicionamos nuestra fe, ¿verdad? En relación a lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias al Señor por haber tenido la oportunidad de poder haber escuchado este mensaje que sin duda, ¿verdad?, nos anima a continuar siempre atentos a lo que es el Evangelio y obviamente a la salvación de nuestras almas. Voy a pedir por favor a mi hermano Jorge Figueroa si nos puede, si fuera tan amable, nos pudiese guiar en esta oración esta tarde, noche. Oremos por favor, mi Hermano, hermano. ¿Escucha bien? una cosa antes de la Perdón, oración. hermano. Eh, Sí, hermano si Cristian. podían, si podían considerar en la oración a mi hermana Maggie, que estaba conectada ahora, pero está en el Ajá. hospital en este rato. ¿Ya? La Mm, operaron hace un par de días, entonces, pedirle a los la hermanos hermana si Maya. podían orar, ¿no es cierto?, por su recuperación pronta, que ojalá puedan darle el alta también. Eso, Ok, hermanito, si la manito. pueden superar. Ya. Bueno, un saludo cariñoso a nuestra hermana Maggie, sé que nos está escuchando, Dios le bendiga grandemente. Y también a la nietecita de nuestro hermano Oswaldo, Aitana, que también está delicadita de salud, por favor, mi hermano Jorge. Oremos, por favor, mi hermano, si fuera tan amable. Hermano Oscar, vamos a hablar. Dígame, no le escuché bien al hermano Cristian, pidió una oración al final. Por Yo la estaba. hermana Maggie Jara, Mike Quijada. sí. Y por la nietecita de nuestro hermano Oswaldo, cuyo nombre es Aitana. Por favor, mi hermano. ¿Cómo no, hermano? Bueno, vamos a orar. Padre justo, Padre de la gloria, Padre eterno, a usted vamos, sus santos, en esta plataforma y probablemente algunos invitados que buscan su palabra. Agradecerle, en principio, por esta bendición, por esta posibilidad que usted nos da de estar atentos siempre a la porción de su palabra, de su sabiduría que los hermanos traen a esta plataforma. Hoy hemos escuchado y repasado lo que el hermano Cristian nos ha recordado de la importancia de la fe y el libro de Lucas, lo que nos enseña sobre el comportamiento de centurión. Ello nos enseña siempre que debemos tener el camino correcto y cómo nuestra fe debe estar siempre libre de algunos prejuicios. Le damos gracias por ello, Padre. Le damos gracias, Padre, porque nos permite estar siempre, cada día, los que podamos, estar aprendiendo de su santa palabra. Y como recordábamos el día de ayer, a veces repetimos o comentamos nuevamente un texto, pero qué importante es escucharlo, Padre. Cuando escuchamos su santa palabra, cada día el texto es distinto, cala distinto, llega con un conocimiento y una sabiduría que nos permite una edificación muy grata. Gracias le damos por ello, Padre, por tener esta oportunidad, por crecer en edificación con todos los hermanos santos a distancia, pero cercas en el amor. Gracias le damos por ello, Padre. Padre amado, permítanos orar por la hermana Adi Jara, por el nieto del hermano Osvaldo, por la hermana Vidala. Todos ellos tienen unos problemas de salud. Su providencia divina, su mano bendita. Permita usted, Padre, que ellos puedan recuperarse, que llegue la medicina, un médico apropiado, para que ellos salgan de los problemas que tienen y puedan andar siempre en el camino de justicia. Oro también por aquellos predicadores, voy a llamar ahora anónimos, que sabemos nosotros que están en su lucha en varias iglesias por corregir los desvíos que tienen a veces en el conocimiento de la palabra y están introduciendo algunas cosas que le llaman ellos modernismo, algunos aspectos que no son correctos en la sana doctrina. Oramos por ellos, porque su lucha sea próspera y usted los bendiga y usted los conduzca, Padre amado. Oramos por todos nosotros, por nuestra tranquilidad, por nuestra paz, por estar bien, siempre que usted sea su voluntad y usted lo permita, pero ahí nos acercamos y lo solicitamos, Padre. Gracias le damos, Padre, en nombre de Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Jorge, por la oración. Damos, como siempre, los saludos también a nuestros hermanos que están siempre en Facebook. Nelsa Velázquez, Zacarías Miranda, Dora Márquez, que dice bendiciones y saludos.
Arnulfo Cárdenas dice amén, muchas gracias hermano por el estudio. Hernán Castellano González, buenas noches y bendiciones para todos. Alicia Zamora, también está nuestro hermano Sergio. Aquí tengo algunos otros más. Sí, Isabel Ramos y Marlene González. A cada uno de esos hermanos, hermanas, Dios les bendiga grandemente y que siempre estamos muy agradecidos que están siempre en contacto con cada uno de verdad de estos estudios que compartimos cada día de lunes a viernes a través de este medio. Pues bien, no sé si hay alguna opinión, algún mensaje, alguna pregunta en torno a lo que nuestro hermano expuso esta tarde. Con gusto le podemos escuchar, mi hermano. ¿Algún comentario? Somos todo oídos. ¿Algo que señalar? Hermano Jorge, ¿sí? ¿Usted? Hermano Oscar, Sí, a ver, me quedó adelante. una inquietud de lo que expuso el hermano Cristian y me gustaría preguntarle, ¿no? Bueno, Sí, en claro. principio, creo que la lección es bien clara, recordarnos los milagros que hacía Jesús, que eran para demostrar que era hijo de Dios, y los milagros eran en eso entonces por ver. Ahora los milagros tenemos nosotros que poder oír y oír la palabra de Dios, y eso nos lleva a la fe. Y Dios dice, bienaventurados aquellos que no me vieron y creen en mí. Y la bienaventuranza es una palabra bien santa, bien fuerte, lo cual lo negra a nosotros los cristianos. Pero me llamó la atención a lo que dice hermano, y pregunto, ¿es lícito o es recomendable o es bueno orar? Supongamos, un ejemplo, yo que puedo orar por un hermano de sangre que no cree en Cristo pero está mal de salud. ¿Debo pedir a Dios, a Jesús, a través de Jesús, a Dios, que intervenga por su salud? ¿O no es lícito ello o no es bueno? ¿Me puede orientar, hermano Cristian? Por favor. Sí, hermanito, bueno, mire, primero, si es bueno o no es bueno. A mí me parece que es muy bueno, porque más allá de la oración, usted está mostrando amor, está mostrando cariño por su hermano. Entonces eso ya es una buena muestra de algo, Hermano ¿ya? De biológico, no partida es hermano. algo bueno. Sí, sí, inclusive yo pensaría por un amigo o algo así. El tema es, ¿no es cierto?, que tenemos muchas historias en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, de personas pidiendo por otros que no necesariamente son cristianos. Y han habido ejemplos, ¿no es cierto?, que a veces Dios interviene, ¿ya? Eso no lo vamos a poder saber nunca, ¿no? A veces uno pide por hermanos que son muy fieles y no llega la respuesta que uno esperaría. Esto no quiere decir que debemos descartar, ¿no es cierto?, el pedir por las personas. Yo pienso, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener clara nuestra fe, o sea, que a veces la respuesta no sea la esperada, no quiere decir siempre que Dios no está pendiente. No sé si ustedes recuerdan cuando yo hablé algo de Jesús en la barca y los Ujú, apóstoles, ¿no es cierto?, estaban muy sorprendidos porque Jesús estaba durmiendo cuando ellos estaban por morir. Ujú. Claro que nos Ah, sorprende y nos gustaría que Jesús siempre estuviera despierto para nosotros y que siempre esté interviniendo cada vez que estamos en una situación complicada. Sí, a todos nos encantaría que pasara eso, pero no siempre es así, ¿ya? Yo pienso que esas son cosas que hay que dejarle a Dios, ¿no es cierto?, esas decisiones. Pero pedir, yo encuentro que es algo totalmente positivo y es totalmente aprobado y es bíblico. La Biblia nos manda oramos por misericordia. a pedir por nuestros gobernantes, a pedir por, no sé, y lo otro, esa es la parte que usted puede hacer, es la parte que a usted le corresponde. La respuesta es la parte que nosotros no manejamos, esa es la que a Dios le corresponde. Y ahí ujú, uno no puede intervenir. Entonces, correcto. la respuesta es Ok, hermano. totalmente sí, desde mi punto de vista, hermano. Sí, hermano. Ujú. Gracias. Gracias. Gracias, hermano Cristian, hermano Jorge. Hermano Ralph, ¿tú habías levantado ahí una señal? Sí, gracias, Cristian, por el mensaje. Eh, Uno puede pedir por una persona que no es cristiana, puede pedir por lo que ellos solicitan, pero también, primero que nada, tenemos que pedir porque esa persona escuche el Evangelio. Eso es lo primordial, porque si es hijo de Dios, tiene más probabilidades que el que no es hijo de Dios. Eso Claro. es lo que tenemos que explicarle a la persona. Pero Ujú. ¿podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo.
la, Claro que sí. la misericordia, el amor a otra persona, lo tenemos que demostrar en eso de atender. Pero primordialmente orar porque esa persona conozca a Cristo y pueda hacerlo él directamente, hablar con el Señor, enseñarle que puede hablar con Dios por intermedio de Cristo Jesús. Eso es lo interesante. Gracias, hermano. Ujú. Gracias, Así hermano. es. Así estamos totalmente de acuerdo. No sé si hay algún otro comentario más, mis hermanos, hermanas. La hermana Nubia. Adelante, hermana. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hermana. Hermano, conforme a esto de orar, nosotros debemos de orar por las demás personas, por las necesidades y también pedirle a Dios si alguien está enfermo y está bien grave, que le dé oportunidad para que escuche el Evangelio y obedezca y esa alma no se pierda. También, hermano, ya otra cosa pues que quería hacer ver sobre el estudio que el hermano Cristian nos ha dado el día de hoy de la palabra de nuestro Dios es esta. Hermano, muchas veces, incluso como cristianos, buscamos en el lugar equivocado el consejo. Y el consejo de Dios, nosotros debemos de buscar el consejo de Dios. Este centurión hizo bien, porque él buscó el lugar exacto. Esto me estaba acordando yo mientras el estudio, cuando Naamán entró. La muchacha le dijo a la señora, mi señora, si mi señor fuera al profeta de mi tierra. ¿Y qué hizo el Naamán? Llevó cartas del rey de Siria al rey de Israel. Por eso el rey de Israel dijo, ¿quién soy yo para que me manden a casarme este hombre? Entonces, hermano, muchas veces se busca en el lugar equivocado. Nosotros debemos siempre tener en cuenta que todos debemos de dárselo a Dios. Todas las cosas, todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades, dice que Él echarlas sobre Él, porque Él estuvo en condición de hombre y Él sabe, hermano, de todas las necesidades que nosotros tenemos, pero siempre y cuando debemos pedir por Él. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Ujú. Gracias, manita, por la reflexión. Totalmente también de acuerdo. Aquí tenemos un par de chats. Nuestra hermana Marisa de Figueroa dice, gracias, hermano Cristian. Muy buen mensaje de reflexión. Tengamos una fe con entendimiento en nuestro Señor, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Saludos a toda mi familia en común en la fe. Buenas noches, dice para todos. Y nuestra hermana Betsy también dice un cordial saludo y agradecimiento al hermano Cristian por su trabajo en el Evangelio. Pues bien, no sé si hay algo más. Hermana Doris, usted cierra. Hermanito, Adelante. sí, hermanito, agradecerle al hermano Cristian por la reflexión que nos ha traído. Bueno, siempre estamos aprendiendo, la verdad que la palabra de Dios es muy bien recibida y esa reflexión pues que nos ha traído el hermano Cristian hay que ponerla en práctica y siempre tenerla en nuestra mente, ¿no? Y muy agradecida pues con el hermano por su reflexión que está muy buena. Que Dios me lo bendiga siempre y a él y a toda su familia. Bendiciones, hermanitos. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias, mi hermana Doris. Bien, mis hermanos, ya estamos llegando ya al final. Gracias nuevamente a Dios, primero que nada, y a cada uno de ustedes por acompañarnos siempre, cada noche, de lunes a viernes, a través, ¿verdad?, de este medio, escuchando todos estos interesantes y profundos estudios. No se olvide, mi hermano, que si usted quiere volver a escuchar estos y otros estudios más, está en YouTube, Iglesia de Cristo PDA. Ahí están una cantidad enorme de videos, tremendo de tremendos predicadores, hermanos que trabajan, ¿verdad? Y que nos entregan precisamente estas lecciones. Gracias a Dios. Si Dios así lo permite, a partir de mañana, 20 horas, estaremos nuevamente conectados, ¿verdad? Para poder escudriñar la palabra.
que tengan una bonita noche o una bonita tarde. Dios les bendiga a cada uno. Gracias, mis hermanos. Nos Hasta vemos temprano. mañana. Hasta Cuídense. mañana, mis hermanos. Que estén bien. Descansen. Buenas Chao, noches chao. para todos los Gracias. hermanos. Chao, mis hermanos. Chao, chao, gracias hermano. Gracias, gracias. Chao, hermano Cristian, un abrazo. Chao, hermano Cristian. Hola. Saludos. Hola, Mirta. Chao, sí. Ahí se los vamos a dar, está resfriado. Ok. Oh, besita. Cariño. Chao, mis hermanos. Chao.